El pastorado femenino no está permitido por Dios. Este es un tema que en los últimos años ha fracturado la iglesia, ha engañado a la iglesia de este tiempo e incluso ha dividido a la iglesia. Y es triste, es muy lamentable. Porque creo que es uno de los engaños más terribles del reino de las tinieblas al cuerpo de Cristo. Hay otros más, pero este es uno de los que más daño van a causar en el tiempo presente y en los años por venir a la iglesia misma. La iglesia ha sido establecida por nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la tierra, con un propósito claro, muy definido, con ordenanzas e instrucciones precisas que las encontramos aquí en la palabra del Señor. ¿Cómo debe funcionar la iglesia? Como está escrito en la palabra de Dios. Como Dios dijo que tendría que actuar la iglesia. Sin embargo, el mundo en este tiempo pues ha entrado en una gran confusión de todo tipo, y esa confusión pues también está impactando la vida de la iglesia. Todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, pues sabemos y estamos convencidos de que la Biblia tiene que ser nuestra norma de vida. Es la norma perfecta para todas las cosas. Vivir la palabra de Dios. Y la iglesia está obligada a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y no nada más como iglesia, sino también cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Pero ciertamente la confusión del mundo ha confundido también al cuerpo de Cristo. Y en el último tiempo, pues la iglesia ha sido muy contaminada y ha permitido, no nada más esto, muchas cosas más. Pero esta es una de las que más daño le han hecho al cuerpo de Cristo. Vuelvo a reiterar, el pastorado femenino está fuera de la voluntad de Dios. Y este es el primer video, subiré 2 videos, este es el primero, donde quiero platicar un poco sobre los argumentos de aquellos que dicen que el pastorado femenino sí está permitido por Dios. Y bueno, son tantos los temas en que a veces se logra una división al respecto. El tema por ejemplo, del divorcio es un tema que igual, para entenderlo perfectamente hay que ir a la palabra del Señor. Pero así como en ese tema y el tema de la Navidad y el tema del cabello y todos los temas. Para formarnos un criterio verdadero, si queremos agradar a Dios, pues tenemos que ir a la Biblia. Y la Biblia es la que nos dice cuál es la voluntad de Dios en todos los temas. Pero hoy quiero platicar un poco acerca de los argumentos que
que ponen aquellas personas que están a favor del pastorado femenino. Y pues decía ahorita que debiéramos nosotros basarnos en la Biblia, pero en muchos temas formamos una opinión personal, una opinión cristiana, y no nos basamos en la palabra de Dios, en muchos temas. A veces nos importa más lo que dice la ciencia, lo que dice la cultura de este tiempo, lo que dice la sociedad, lo que dicen los expertos, y en fin. Otra vez, en muchas cosas los cristianos no nos importa lo que diga la Biblia. Y hacemos nuestra vida como muchas veces como cada quien quiere. Pero yo apelo a que usted que está viendo este video, usted es una persona que teme a Dios, que quiere conocer la voluntad de Dios, que ama la palabra del Señor y que tiene el criterio correcto, la actitud correcta de decir, yo quiero saber qué dice la palabra de Dios sobre este tema o sobre cualquier otro, ¿verdad? Pero si a usted le interesa saber lo que dice Dios en su palabra con respecto a este delicado tema, bueno, déjeme hoy platicar un poco sobre estos argumentos que, bueno, los tengo aquí, anoté aquí algunos, pero son los que más comentan aquellos que dicen que sí puede haber pastoras en el cuerpo de Cristo. Y bueno, hay de todo, una vez fui invitado para un video para España, el país español. Y por ahí participé en un tema, y en el tema comenté precisamente esto. Y bueno, pues no faltó rápidamente quien, alguna mujer por allí protestara, y en fin. Y dentro del argumento que decía esta persona, que decía, es que sí puede haber pastoras, y decía, porque si los hombres no están cumpliendo, si los hombres no se avientan a ser pastores, si los hombres no le están, no están haciendo la obra de Dios, entonces nosotros podemos levantarnos y hacerla. ¡Wow! Oigan, la pregunta es que si ese argumento es un argumento bíblico. Si hubiera un versículo que nos dijera, y si los hombres no cumplen con tal cosa, ¿verdad? Entonces ustedes mujeres pueden hacerlo en lugar de los hombres. Pero no existe nada así, ¿ok? No existe nada así. Bueno, yo quiero dejarles muy claro lo siguiente. El hecho de tratar este tema no es una situación de revancha, no es una situación de enfrentamiento, que lamentablemente, este tema y otros más llevan a enfrentamientos en el cuerpo de Cristo, a enfrentamientos entre ministerios. Y ya desde ahí se causa un tremendo daño. Otros ven este tema como un menosprecio a las mujeres. No, ¿qué les pasa? No, por favor. Como si Dios discriminara a las mujeres. No, en ninguna manera. No, eso es no entender a Dios. Eso es no conocer la voluntad de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para los hombres. Dios tiene un plan maravilloso para las mujeres. Hablaré de eso en su momento, pero bueno, otra vez, si los hombres no se avientan y las almas se están perdiendo,
entonces nosotros podemos hacer. Discúlpeme, pero ese no es ningún argumento bíblico. Como muchos otros que están por ahí. A veces creemos que ese pastorado femenino, bueno, pues puede pasarse por herencia, por decir, es que estaba el pastor en la iglesia y estaba su esposa, a la que le llaman indebidamente pastora, ¿verdad? Muere el esposo y entonces la esposa del pastor se queda como pastora de la iglesia. Heredó, de acuerdo a esto, heredó el ministerio de pastora. Perdóneme, pero para tener un ministerio así se necesita un llamado de Dios, un llamado de Dios. El pastorado no es por herencia. Como tampoco aquellos que dicen, no, pues es que yo ya estudié para pastora en un seminario, ya terminé y ahora ya soy pastora. Padre amado, qué criterio a veces el nuestro tan volátil, tan muy frágil. El ministerio de pastora no se hereda. Los ministerios no se heredan. El llamado de Dios es personal. Se lo pongo de otra manera. A ver, si tenemos un profeta y el profeta tiene su esposa, y si muere el profeta, la pregunta es, ¿ahora la esposa es profeta? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces hay que entender la perfecta voluntad de Dios y no porque estudió, eso no le da derecho a una persona, en este caso hombre o mujer, ¿sí? No porque ya estudié, ya puedo ser pastor. De ninguna manera. Así no es el diseño de Dios para los ministerios. Bien, ¿hay más? Sí. Alguien puede decir, pues yo soy pastora porque a mí Dios me habló. Y Dios me dijo, ok, cuidado con ese Dios me habló y Dios me dijo que abre ay Dios santo, un mundo de herejías terribles. Si empezamos a respaldarnos en el Dios me habló. Ahora, vamos a ver, Dios te habló. ¿Que Dios habla? Sí, claro, Dios habla, sí. ¿Y qué te dijo? Pues que yo era pastora. A ver, si Dios te habla, u otros dicen, es que soy pastora porque una vez un profeta vino y me dijo, así te dice el Señor, he aquí yo te levanto a ti como pastora, y en fin. Mire, perdóneme. Si Dios le habló a usted en un sueño, si Dios le habló a usted a través de un profeta, ponga mucha atención a esto. Y usted dice, a mí Dios me habló a través de un profeta y me dijo que yo era pastora. Perdóneme, esa palabra, ese profeta es un mentiroso. Ese profeta es un mentiroso. Esa palabra que le está dando a usted no es de Dios. Así de sencillo. Toda palabra que un profeta pueda dar, toda ocasión que usted diga Dios me habló, jamás un profeta te va a hablar diciéndote algo que está fuera de la voluntad de Dios. Déjame te lo explico. Vamos a suponer que una mujer dice, Dios me habló y me dijo, ahora tú vas a mandar ahí en tu casa y tu esposo te va a obedecer. Y así me dijo el profeta, o así me habló Dios en el sueño. Lo tengo aquí clarito. Ese es un sueño mentiroso. Ese es un profeta mentiroso. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es contrario a lo que está escrito en la palabra del Señor.
Es que a mí Dios me habló y me dijo, ahora vas a diezmar el 50%. Pues eso es mentiroso. Ese sueño o ese profeta son mentiras. ¿Por qué? Porque lo que le están diciendo, ¿verdad?, es contrario a lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, Dios me habló en un sueño y me dijo que yo podía ser pastora. Es mentira. Es mentira, porque este mismo Dios dice en su palabra que no se puede. ¿Okay? Que ese ministerio no es para la mujer. Muy bien, vamos a seguir. ¿Hay más? Sí, claro. Alguien puede decir, es que yo amo mucho al Señor. Yo amo mucho al Señor y yo quiero ser pastora porque amo bastante al Señor. Amo mucho a las ovejas, amo a las almas. Bueno, pues qué bueno que tienes ese gran amor, ¿sí? Pero el que tú ames al Señor no dice la palabra del Señor, y aquel que me ame mucho puede ser pastor. De ninguna manera. Es más, no es del que quiere ni del que corre, dice la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, es que yo quiero servir al Señor, tengo esa pasión por servir. Está bien, excelente, qué maravilloso, qué maravilloso. Pero yo amo mucho al Señor, yo quiero servir al Señor. Perdóneme, ese no es un argumento bíblico. No es un versículo de la palabra del Señor que te avala o te respalda para el pastorado femenino, de ninguna manera. Y bueno, es que como no había pastor ahí, yo fui a un pueblo y como no había pastor, y había ahí unas personas que querían oír la palabra, y yo me puse a enseñarles, y luego ya pues me hice pastora. Bueno, qué bien que hiciste obra ahí de evangelista, hiciste obra de pastor, ¿verdad? Pero de ahí a que tengas la oportunidad de compartirle a alguien, no te da el ministerio pastoral. Entonces, como ve, pues estas no son argumentos. No, es que esta hermana sabe mucho, y como sabe mucho, no, pues ella puede ser pastora porque sabe mucho. Es más, predica muy bonito. No, si la oyeras predicar, no, hombre, predica y lloras, predica y la gente llora y se... ¿Eso es tu argumento? Ese es tu argumento. No, es más, mira, hace milagros. Cuando ora por los enfermos, hace milagros. ¿Y tú crees que porque cuando ora por los enfermos esa persona suceden milagros, tú crees que eso es el respaldo de Dios para que ella sea pastora? Jamás. Mira, acuérdate de lo que dice la palabra del Señor en Mateo 7:22. Es un pasaje que tú conoces, pero pues déjame aquí abrir la escritura, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí. Un varón de Dios o una hermana, ¿verdad?, puede orar por los enfermos y se hacen milagros o puede echar fuera demonios. Sí. Y ocurre aquello. Sí. Pero eso no significa aquí que esté haciendo la voluntad del Señor. Aquí Dios reprende a aquellos porque había problemas ahí. Entonces, a ver, hasta ahorita, pues yo no he encontrado aquí un argumento bíblico que respalde estas cosas que dije. No son un respaldo bíblico. Bueno, pues algunos también dicen, no, mira, es que pues ya donde quiera hay pastoras. O sea, ya todas las iglesias aceptan el ministerio de la pastora. Donde quiera, en esta organización cristiana, en esta otra organización, y todos ya aceptan. Entonces, a ver, si todos lo aceptan,
Pues es que entonces sí está bien, entonces Dios sí lo respalda. Ay, 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 ay. Ese es el argumento bíblico. Como todos lo aceptan, pues yo también. ¿Ese es el argumento bíblico? En ninguna manera. Cuando digo argumento bíblico es muéstrame en la Biblia. Ah, bueno, ven, mira, te voy a mostrar. A ver, y ahí vienen algunos que se atreven un poco, ¿eh? Y vamos aquí a Génesis, y en el capítulo 29, yo sé que también tú has oído de esto, dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. y se atreven a decir, ¿verdad? Mira, aquí está, aquí está. La mujer puede ser pastora, aquí está, porque Raquel era la pastora. Uy, Dios santo, qué Dios mío. Esa es la interpretación, así es como vas a interpretar este versículo, donde Dios está describiendo la actividad que realizaba en ese momento Raquel. Y por ello, este versículo, al que tú llamas que es un argumento bíblico, este versículo dice aquí que la mujer puede ser pastora. ¿En este versículo te apoyas? ¡Wow! Debemos tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, yo voy a dar en el próximo video, voy a dar, atención, 10 argumentos bíblicos, ponga mucha atención, 10 argumentos bíblicos que encontramos en la palabra del Señor y donde Dios nos enseña que el pastorado en la iglesia es para el varón. Pero bueno, llegará ese otro. Ahorita estoy hablando de los argumentos que ponen, ¿verdad? Todos aquellos que respaldan o avalan. Y bueno, estos son los argumentos más o menos que yo he escuchado, ¿eh? Tenemos este otro. A ver, yo sé que sí, también lo has escuchado por ahí. Es que una mujer sí puede ser pastora, puede, tener una posición de liderazgo y de autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque Débora, en su momento, juzgó a Israel. Dice, este es un argumento bíblico, dicen ellos. O sea, ¿está en la Biblia? Sí. Sí, claro, está en la Biblia. Cuando tú vienes al pasaje y te das cuenta que en ese tiempo Israel estaba en desorden, otra vez, Israel estaba en un desorden tremendo, y cuando lees el pasaje y ves, y dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Dice, las aldeas quedaron abandonadas. Era un desastre Israel. ¿Ok? Andaba fuera de la voluntad de Dios. Tremendo. Y luego dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Fíjese nada más. Yo me levanté. Yo me levanté. O sea, a ver, déjeme decir. Débora se levantó a sí misma. No fue Dios quien la puso. Ella se levantó a sí misma.
Claro, yo sé lo que dicen. Bueno, pero entonces, ¿por qué juzgó a Israel? Y más cosas. Podemos hablar en sí de ese momento, ese pasaje. Cuando creemos que Dios respalda aquello porque suceden cosas. Como decíamos, ¿verdad? Estos hombres que oraban por los enfermos y había milagros y echaban fuera demonios. ¿Sucedían cosas? Sí. Sí, claro, suceden cosas. ¿Se entregaban las almas? Se entregaban. Entonces quiere decir que Dios respalda lo que está haciendo ese siervo de Dios. No, no. Su ministerio ahí así, como lo estamos viendo, Dios no lo respaldaba. ¿Ocurrían cosas? Sí, claro. Pero ese es un tema maravilloso. ¿Por qué ocurren cosas si Dios no está respaldando a la persona? ¿Ya? Dios respalda su palabra. Dios respalda su pacto. Eso no quiere decir que está respaldando al hombre que está ejecutando aquellas acciones. Porque, digo, apartados de mí, no os conozco. Entonces, no nos engañemos. A ver, Débora se levantó ella sola en un momento de confusión en Israel. Entonces, ¿y ese sería el argumento para que hubiese pastoras? No es una interpretación correcta. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con esas interpretaciones, ¿eh? Dice 2 de Pedro 3:16, se lo recuerdo, usted conoce ese pasaje, yo sé que sí lo ha leído algunas veces. 2 de Pedro 3:16, mire lo que tenemos aquí. ¿Qué nos dice? A ver. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. A ver, el hecho de que se lea un versículo y se explique no quiere decir que lo estemos interpretando correctamente. Muchos versículos se tuercen. Usted y yo tenemos que tener un gran cuidado cuando se presentan argumentos bíblicos para lo que sea, ¿no? Para lo que sea. Si queremos conocer la perfecta voluntad del Señor, hay quienes se atreven a decir algo tremendo, Es que Pablo era un machista, por eso es que Pablo ahí prohíbe que la mujer... Ay, Dios santo, yo creo que eso es muy delicado. Es que eso que está escrito allí, eso lo puso Pablo de su propia voluntad, porque él así pensaba. Él era machista. Dios, esa es una herejía tremenda, Eso es muy delicado, en realidad es muy delicado. Si estás diciendo que lo que Pablo escribió no es palabra de Dios, sino son palabras de Pablo, de un hombre machista llamado Pablo, Señor, eso es grave, es muy delicado. Porque eso pone a la Biblia en entredicho. O sea, ya nada de lo que está escrito va a ser cierto. Con el argumento, es que eso que puso David, ahí en ese salmo, eso lo puso David, eso no es palabra de Dios. Es que eso que puso Pedro en el libro de Pedro, se le ocurrió a Pedro. Ese no es, o sea, ahora vamos a tener que entrar en cada libro de la Biblia con esta argumentación tan burda de decir, esto sí es de Dios, esto lo puso Pablo, esto no es de Dios, esto es del hombre, esto es de Dios. O sea, ya entonces toda la Biblia queda en entredicho. Pero tenemos
Gracias al Señor. Palabras donde el Señor nos dice que toda la Escritura no ha sido escrita por voluntad humana. Toda la profecía no ha sido escrita por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en la Biblia no es palabras de Pablo, palabras de Juan, palabras de Lucas. No. Es palabra de Dios dictada por el Espíritu Santo. No, es que te voy a dar un argumento bíblico. A ver, ¿cuál? La Biblia dice que ya no hay hombre ni mujer. Ah, ¿en serio? Entonces, en base a que ya no hay hombre ni mujer aplicado, como lo estás aplicando indebidamente, entonces ya por eso la mujer puede ser pastora. A ver, déjame te lo aplico de otra manera. Aquí dice que ya no hay hombre ni mujer, entonces ya se puede mujer con mujer y hombre con hombre. ¿Cómo ves? ¿Estaría bien? Si tú dices que ya no hay hombre ni mujer y con ese argumento quieres avalar todo y aceptar todo, cuidado. Entonces ya se puede mujer con mujer y hombre con hombre. Me dirías, no, porque hay otros versículos que lo prohíben. Ah, exactamente, hay otros versículos que no permiten que la mujer sea pastora. Entonces, cuidado cómo interpretamos. ¿Que hay liderazgo? Claro, desde luego. Es que Junia, es que Febe, es que Priscila. Claro. Eunice también. Ok, ahora, entonces, a ver. Tengamos mucho cuidado. Porque la doctrina de este tiempo, de ese tremendo empoderamiento, esa tremenda... Es que en este tiempo hombres y mujeres somos iguales. Ay, Dios santo. Tremendo daño, ¿eh? Yo escuché una vez una persona decir, y ahí cuando aquella mujer adúltera estaba ahí delante de Jesús, a ver, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ninguno. Pues ni yo te condeno. Es que, y ves lo que enseñó esta persona, en aquel tiempo la mujer era muy reprimida, pero ahora en este tiempo no. Ahí vemos, en ese pasaje, vemos cómo el Señor vino a reivindicar a la mujer, a empoderar a la mujer. Padre amado, cuánta blasfemia. Tengamos temor. Entonces, entendamos y conozcamos que la voluntad del Señor sí es que hombres y mujeres le sirvamos de acuerdo a como Él lo ha ordenado en su palabra. Hay muchas áreas que están en la palabra del Señor de todo aquel servicio. ¿Cómo puede servir la mujer a Dios? Hay muchas áreas y están en la palabra del Señor. Entonces, cuidado con aquellos que lo ponen en blanco y negro todo, y que piensan que esta es una guerra contra la mujer, un menosprecio contra la mujer, una desvalorización. No, por favor. Tengamos un criterio conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra del Señor. Y como hijos de Dios, que nos ha tocado este tiempo, un tiempo difícil de confusión, un tiempo complicado, conozcamos la perfecta voluntad de Dios y permanezcamos en ella. No nada más en este tema, sino en todos los temas. Porque precisamente una de las armas de Satanás, ponga mucha atención, está en el libro de los profetas, es: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, una de las armas de Satanás en este tiempo es la ignorancia. Conozcamos la palabra del Señor. Conozcamos lo que Dios dice en su palabra. Y amemos al Señor y sirvamos al Señor y glorifiquemos su nombre. Pero es importante que
entendamos estas cosas así como está escrito y que no cometamos el sacrilegio de torcer 3 o 4 versículos que han servido como un falso argumento para respaldar, engañar al ministerio de la mujer. Amados hermanos, subiré primeramente el Señor el otro video donde ahora voy a mostrarle los versículos en los cuales nosotros podemos conocer la perfecta voluntad de Dios de que el ministerio pastoral es para el varón. Siervos y siervas, en el nombre del Señor, muchas bendiciones para usted y para toda su familia. Amén.